Qué bueno. Qué bueno. Aquí estamos. Aquí estamos para seguir creciendo, seguir recibiendo del Señor. Las maravillas que tiene para cada uno de nosotros. Es mi sentir, mi objetivo. Es lo que hacemos. Y yo espero que todos se sientan. ¿Cuántos se sienten bien? Es bueno sentirnos bien, ¿no? Es rico sentirnos bien. Pero no es lo importante. Y hoy voy a hacer un poquito de énfasis en eso porque hay gente que busca las congregaciones y se queda en la congregación donde se siente bien. Pero realmente no es lo que Dios busca con nosotros, ni lo que Él ha planteado para nuestra formación y para ser conformados a la imagen de su Hijo. Por eso el Señor, a través de toda su palabra, nos habla de la necesidad de adquirir ¿qué? ¿Alguien lo dijo por ahí? ¿Quién lo dijo fuerte? Dígalo más fuerte. Muy bien, Jerónimo. Conocimiento. Cuando nosotros entendemos eso, esa necesidad que está en el corazón de Dios, entonces vamos a entender nosotros que lo más importante no es que nos sintamos bien. Vamos, el sentirme bien tiene que ser un resultado de yo entender que estoy en el lugar correcto, oyendo la palabra correcta y exactamente lo que Dios tiene para mí. No un resultado de que mi sistema sensorial se sienta estimulado por X o Y evento. Y esto lo digo en virtud de que Dios, y no más que Dios, el dueño de la palabra, el autor de la palabra, dice a través de toda la escritura la necesidad que nosotros como pueblo de Dios tenemos de adquirir conocimiento. Eso es una cosa del Señor, no es una cosa mía. Yo tengo bueno, lo voy a decir con toda humildad, pero la cualidad de obedecer lo que Él dice y no lo que de alguna manera el pueblo requiere o desea. Entonces esto es vital que lo entendamos. Ahora, a eso le tenemos un poquito de miedo, porque cuando a usted le hablan de conocimiento, usted lo relaciona con, perdóneme la expresión, con clavarse a estudiar. ¿Amén o no amén? Usted lo relaciona con eso. Y entonces usted dice, pastor, es que yo no entiendo. ¿No? ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos han entendido a Cristo como Rey? ¿Cuántos han entendido a Cristo como Rey de un reino que ya Él ha depositado en todos aquellos que lo aman? Eso es conocimiento. Cuando yo trasciendo a entender todo eso que hemos venido explicando hace años, no tengo que preocuparme porque me tenga que ir a una universidad de teología. No estamos hablando de ese tipo de conocimiento, pero el Padre de los cielos, a través de su palabra, nos habla de conocimiento. Yo quiero comenzar leyendo unos textos, poquitos, para que entendamos esto. Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice la Biblia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en Él. Quiero que lo digan fuerte. Y de revelación en Él, de Él. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del, no lo escuché, y del conocimiento del Hijo de Dios. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros,
desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese usted cómo, ahora, estos son 4 textos. Cuando me puse a buscar la palabra conocimiento, dije, pues voy a leer 4, porque no puedo leer estos 400. Está por todas partes. Cómo el Señor nos reclama, cómo el Señor nos invita, cómo el Señor por toda la Escritura nos invita a nosotros a adquirir conocimiento. Pero escúcheme, los mejores resultados para nuestra vida los vamos a obtener cuando trascendamos a la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la praxis del conocimiento. Quiero que esto lo tenga bien claro, escríbalo. Porque la sabiduría es la praxis del conocimiento. Es decir, lo que nosotros recibimos aquí, lo que nosotros entendemos aquí, lo que nosotros aprendemos aquí, no se puede quedar en el tintero. No se puede quedar en nuestras notas de agenda. No se puede quedar ni siquiera en nuestra memoria razonal. No se puede quedar en nuestra memoria humana. Tiene que trascender a la praxis. Tiene que trascender a la experiencia. Tiene que trascender a la cotidianidad. Tiene que trascender a nuestro sistema de vida real. Escuche bien, lo que aprendemos aquí no se puede quedar escrito en un libro o en un teléfono o grabado y lo escuché una vez y ya no lo quiero oír más. No, tiene que trascender a nuestra experiencia diaria, iglesia. El Señor nos habla a nosotros de la necesidad de adquirir conocimiento, pero es vital poner ese conocimiento en práctica. Escuche bien, es vital, es necesario. Es vital poner ese conocimiento en práctica. ¿Para qué? Para poder darle vida a la letra. Ojo, si nosotros no ponemos ese conocimiento en práctica, no le vamos a dar vida a la letra. La Biblia dice que la letra mata. ¿Cuántos han leído eso? La Biblia dice que lo que nosotros escuchamos es letra. Yo leo un texto y usted está escuchando letra, y la Biblia dice que la letra mata. Pero cuando nosotros trascendemos al espíritu de la letra, por eso dice que el espíritu vivifica. Cuando trascendemos al espíritu de la letra, ahí empezamos a hacer testimonio del conocimiento de Cristo en nosotros. Ahí empezamos a hacer testimonio al mundo. Empezamos a hacer testimonio a nuestra familia. Empezamos a hacer testimonio a las personas que nos rodean, iglesia. Por eso es que nosotros aquí no predicamos lo que la gente quiere oír. Predicamos lo que la gente necesita oír. Ahí no dijeron amén. Por eso es que no predicamos lo que la gente quiere oír. Tenemos que predicar lo que Dios sabe que la gente necesita oír. Es decir, usted puede salir de aquí emocionado, pero eso no va a cambiar su vida. Hay gente que busca congregaciones donde se sienta bien y se pueda emocionar por X o Y evento que está sucediendo, pero eso es momentáneo, eso es esporádico, eso no cambia la vida de nadie, iglesia. Solo cuando nosotros entendemos, solo cuando nosotros trascendemos al conocimiento, podemos empezar a vivir esa gracia y experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. La paz, la verdadera paz no se experimenta cuando yo siento, sino cuando yo entiendo. Porque usted no necesita paz aquí, aquí la hay. Usted necesita paz allá, en medio de la jauría del mundo. Entonces la paz no la vamos a encontrar donde yo me siento bien, sino donde yo digo, wow, esta palabra que está llegando a mis oídos está trascendiendo a mi espíritu. Eso es darle espíritu a la letra. ¿Aló, iglesia? Eso es trascender a la verdad de Dios, iglesia. La Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios nos han sido dadas por su divino poder. Por lo tanto, como hablábamos hace 8 días, cada medida, escúcheme, en cada uno de nosotros, la medida de Cristo que viene, que es entregada a cada uno de nosotros, contiene todo lo que le pertenece a la vida de Dios. Lo que le estoy diciendo es que cada medida que usted que me está escuchando ha recibido de Cristo, contiene todo lo que usted necesita para ser efectivo en el cumplimiento del propósito.
Nadie se puede quejar, nadie puede pedir una disculpa, nadie tiene que estar diciendo, no, yo no, un momentico, usted que me está oyendo, la medida de Cristo que usted ha recibido contiene todo lo necesario, porque Dios no se equivoca. Dios sabe qué le dio a usted, 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 sabe qué me dio a mí. Por lo tanto, la medida que usted tiene contiene todo lo que usted necesita para ser efectivo en el cumplimiento del propósito. Y esas cosas, iglesia, se multiplican cuando nosotros vamos adquiriendo conocimiento. ¿Sabe una cosa? Cada uno de los apóstoles de la Biblia, cada uno de ellos recibieron una medida de Cristo. Todos. Puede empezar a mencionarlos. Absolutamente cada uno de los apóstoles recibieron una medida de Cristo. Y a través de esa medida ellos rompieron, la sacaron del estadio. ¿Alguien entendió ese término? Rompieron. Cada uno de los apóstoles recibieron solo una medida de Cristo. Pero a través de esa medida ellos escribieron lo que escribieron, predicaron lo que predicaron, anunciaron. A través de esa medida ellos anunciaron, ellos manifestaron. Es decir, a través de esa medida ellos, cada uno de ellos dio testimonio, iglesia, del Cristo que cambió sus vidas. A través de una medida. Por eso, familia, tú que te sientes el más grande, o tú que te sientes el más pequeño, o tú que te sientes el mejor, o tú que te sientes el peor, no tienes disculpa. No puedes venir a decirme a mí, no, es que no, yo no, pero ese sí, no. Tú que me estás oyendo, has recibido una medida de Dios, una medida de Cristo que contiene absolutamente todo lo que Dios necesita en ti para el cumplimiento del propósito. Los apóstoles lo demostraron. Cada uno de ellos recibió una medida y con esa medida escribieron, predicaron, anunciaron el poder de ese Cristo que había cambiado sus vidas. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Búsquela ahí en la pantalla. En su segunda carta, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa. Mire qué interesante este texto. Pedro está diciendo: a los que habéis alcanzado. ¿Cuántos creen que están en ese grupo? Ahí es donde a mí me gustaría sentir un amén del corazón, sentir un amén que salga del espíritu. Mire lo que dice Pedro. Pedro está diciendo, ¿a quién le escribe Pedro? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Pero escúcheme, familia, que no es por usted, que no es por su esfuerzo, no es porque usted sea feo, bonito, grande, pequeño, inteligente o no, o porque usted se considera una cosa a la otra. No, es por la justicia de Él, punto. No tiene nada que ver conmigo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa a la nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted tenía una fe como la de Pedro. ¿Y quién me dice a mí que no? Pero ¿quién me dice a mí que no? Pero si a usted le plantean eso, usted va a decir, uy, no, es que ¿cómo va a ser posible que usted me diga que yo tenía una fe como la de Pedro? Pues Pedro lo está diciendo. ¿Aló? Pedro lo está diciendo. A Pedro tampoco lo paraba una maratón, igual que a ustedes. ¿Aló, familia? Y entonces comienza diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas en el qué. Dígalo fuerte, ¿en el qué? Gracia y paz os sean multiplicadas en el mover del Espíritu. ¿Amén? No, amén. Gracia y paz os sean multiplicadas en lo que estáis sintiendo hoy. ¿Amén? No, amén. ¿Ves? Pedro es claro. Y Pedro está diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas en el
conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante ¿qué? Nadie está leyendo. Lo repito, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O lo que no puede ser es que a mí me llamen y no sepa quién me llame. Lo que no puede ser es que a mí me llame alguien para hacer algo, para ser efectivo en una labor y yo no tenga idea de qué se trata el asunto. Y eso es muy factible. Muchas veces a ti te llaman y no saben quién te está llamando, ¿o no? Pero Él te está llevando a eso, precisamente a adquirir conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén y amén. Mire qué interesante cómo Él comienza y Él dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Pero eso es mucho más que un saludo. No crea que Pedro ahí simplemente está saludando. Esto es mucho más que un saludo. Pedro está exponiendo su realidad espiritual en Cristo. Pedro, de alguna manera, familia, lo que está es diciéndonos cómo la gracia y la paz en Él han sido multiplicadas a través de ¿qué? Del conocimiento. Pedro lo está diciendo. Hay gracia, claro que sí, en Cristo. Hay paz, claro que sí, en Cristo. Pero han sido multiplicadas en mí, dice Pedro, a través del conocimiento. Por lo tanto, familia, todo y a todo lo que nosotros hemos recibido por gracia, quiere decirle que nos ha llevado a una fe tan grande como la de los apóstoles. ¡Wow, iglesia! Y a todos los que han entendido, que han recibido esa gracia y una fe tan grande como la de los apóstoles, el Señor los involucra en la multiplicación de la gracia y la paz. ¿A través de qué? Del conocimiento. El problema, claro que ahí está el problema, es que el pueblo cristiano no quiere adquirir responsabilidades porque no entiende de qué se trata. Por eso venimos aquí a adquirir. Entonces el pueblo cristiano le cuesta. El pueblo cristiano es facilista. Le gusta levantarse lo más tarde que pueda, no importa que llegue tarde, porque hay que descansar, soltar 2 gloria a Dios, aleluya, pegar 3 brincos y irse para la casa. Porque al pueblo cristiano le cuesta adquirir responsabilidades, porque de alguna manera nosotros, de una manera tradicional, nos han enseñado que todo le corresponde a Dios, que las cosas las hace es el Señor, el trabajo lo hace Dios, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Pero no olvidemos que Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? ¿Se acuerdan? ¿Aló? Repítalo, pastora. Póngame el texto de Timoteo, 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y a mí me parece maravilloso cómo ahí Pablo recurre a la paternidad como pastor, como apóstol, que él sabía que tenía sobre su discípulo. Y le está hablando como a un hijo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Escúchame, Timoteo, como un hijo escucha a su papá. Por eso le dice: esfuérzate, hijo mío. ¿Cuántos aquí alguna vez yo les he dicho buenos días, hijo? Uno recurre a esa paternidad en virtud de la cercanía del discipulado, del entregar lo que tengo. Es lo que hace un padre con un hijo, darle todo lo que tiene, su amor, los medios para subsistir, todo. Eso es lo que hace un padre. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Qué hace usted por sus hijos? Diga: todo, todo. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, escúchame. Escúchame como un hijo escucha a su padre. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Wow, mire cómo lo recalca.
esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Es decir, le está diciendo, es en Cristo, pero esfuérzate. Aquí hay dos cosas. Ojo con esto. Porque una cosa es que te digan a ti, esfuérzate y sé valiente. Y eso de alguna manera te deja en un punto donde yo dependo de mi valentía. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Y le está diciendo, sí, es en Cristo, pero esfuérzate. Es decir, le está diciendo, yo no puedo hacerlo todo por ti. Tú tienes que poner algo de tu parte. No puedo hacerlo todo por ti. Pastor, es que usted, no es que usted, es que usted. Cada uno tiene que poner algo de su parte. Ahí es donde yo pregunto, ¿cómo está tu comunión con el Espíritu? Y es donde muchos creyentes que escuchan esta palabra, yo suelto esa pregunta, ¿y qué hacen? Cierran los ojos y agachan la cabeza. Porque yo te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu? ¿Cómo está tu estudio de la palabra, la lectura de la palabra? ¿Qué haces con lo que escuchas aquí? Déjeme decirle que hay una cuota de responsabilidad en la asignación que ha sido entregada en todos y cada uno de nosotros. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Esfuérzate en el perdón, esfuérzate en la tolerancia. Fíjese que esto no es tan difícil. Esfuérzate en la paciencia, en la persistencia, en la misericordia. Esfuérzate en la lealtad, esfuérzate en la fidelidad. Esfuérzate, no es fácil. Por eso dice esfuérzate. Si fuera fácil no lo diría. No es fácil. Por eso dice esfuérzate. Y todo esfuerzo requiere una cuota de sacrificio. Todo esfuerzo requiere una cuota de responsabilidad. Pero el esfuerzo es en la gracia de Cristo. Y lo que le está diciendo es, esfuérzate, pero no te preocupes, porque no estás solo. Eso es lo que le está diciendo. Esfuérzate, pero no te preocupes, porque no estás solo. No se trata de un esfuerzo en nuestras limitadas capacidades mentales, en nuestras limitadas capacidades físicas, en nuestras limitadas capacidades intelectuales. El esfuerzo es en la gracia de Cristo, y eso nos asegura el poder de Dios. Escucha bien, eso nos asegura el poder de Dios, iglesia. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿cómo te muestras tú ante el mundo en medio de tus circunstancias? ¿Sabe qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Muéstrate poderoso. ¿Aló? Esto le va a caer a Mateo. Muéstrate poderoso ante las circunstancias. Mi pregunta es, ¿cómo te muestras tú en medio de las circunstancias, delante de tu esposa, delante de tu esposo, delante de tus hijos, delante de tus amigos o delante de tus hermanos? ¿Cómo nos mostramos nosotros en medio de las circunstancias? Porque todos hemos tenido circunstancias difíciles. ¿Cómo nos mostramos? Mire, ¿sabe que de pronto se puso muy de moda, se ponen de moda las frases en el contexto cristiano? A mí me causa gracia, pero se ponen de moda la frase si alguien decía, yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Ese tipo de cosas suenan muy bonitas, por eso no tiene sentido. Porque nadie puede decir que nunca ha pasado por una crisis, por más cristiano que sea. ¿Amén o no amén? ¿O no? ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Cuántos? Levante la mano a los que han pasado por crisis. Todo el mundo. ¿Sí o no? Entonces el tema no es que yo no estoy en crisis, sino que estoy en Cristo, sino cómo afronto la crisis estando en Cristo. ¿Sí o no? Es decir, si yo estoy en Cristo o no estoy en Cristo, ahí es el tema. Crisis hay, y crisis van a haber,
Por eso Pablo lo que le está diciendo es: muéstrate poderoso ante las circunstancias. Es decir, puede venir el problema que sea, puede venir el ataque que sea, que puede venir el diablo que sea, puede venir el enemigo, puede venir un problema económico, se me puede quebrar la pantalla de un televisor de 65 pulgadas, puede pasar lo que sea, pero yo me tengo que mostrar poderoso ante mi familia en medio de las circunstancias. Por una sencilla razón, iglesia: por la potencia del Cristo que me habita. No por mi capacidad, no por lo que yo tengo, no por lo que he conseguido, no por lo que yo soy, sino por la potencia del Cristo que hay en mí. Ahí es donde entra a trabajar en la parte real, en la cotidianidad, el poder de lo que yo he aprendido. Y si no, apague y vámonos. Y si no, entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A hacer iglesita? No, señor. Aquí venimos a ser transformados para ser excelentes gobernantes en el medio donde Dios nos ha puesto y cumplir asignación de una manera correcta. Ahí entiendo yo ese texto que dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Wow, entonces viene el problema: me echaron del trabajo, no me dieron los papeles, me negaron tal cosa, lo que sea, iglesia, no importa. Me dieron un diagnóstico que sale de la boca de un ser humano, pero yo estoy fortalecido con todo poder. ¿Conforme a qué? A la potencia dice la Biblia, de su gloria. Por eso todos los que hemos trascendido al conocimiento, que es lo que el Señor nos viene pidiendo desde que comenzamos esta palabra, y que nos viene pidiendo desde que nos transformamos a Cristo, nosotros vamos a poder tomar decisiones correctas. Nosotros vamos a poder hacer exactamente lo que Dios tiene planeado para la vida de nosotros, porque sabemos nosotros que nuestro esfuerzo es sustentado en su potencia. Y escúcheme, si nuestro esfuerzo es sustentado en su potencia, yo te digo una cosa: no tengas miedo. ¿Cuántos saben que su esfuerzo es sustentado en su potencia? Entonces no tengas miedo. Diga conmigo: no tengo miedo. Diga conmigo: no tengo miedo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Diga conmigo: no temeré mal alguno. Diga conmigo: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Lo que te estoy diciendo, familia, es: no tengas miedo de creer. No tengas miedo de creer. No tengas miedo de creer. No tengas miedo de esforzarte. No tengas miedo de estudiar la palabra. No tengas miedo de leer la palabra. No tengas miedo de congregarte. No tengas miedo, familia, de continuar aquello que el Señor puso en tu vida y que por X o Y motivo el ser humano lo rompió. No, Dios es fiel y justo para terminar todo lo que ha comenzado, aunque cualquier ser humano o diablo que se llame venga a terminar con eso. No tengas miedo de seguir adelante. No tengas miedo de luchar. Párate por el poder de su potencia y la potencia de su gloria. No tengas miedo de continuar. No tengas miedo, familia, escúchame bien. No tengas miedo de hablar de Cristo. No tengas miedo de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. No tengas miedo. No tengas miedo de crecer. Mire, ¿sabe que hay gente que se ha ido de esta congregación porque tienen miedo de crecer? Tienen miedo de crecer. Porque cuando yo todavía tengo ahí uno de mis ganchitos, pegado al pecado, entonces me da miedo de crecer. Porque esta palabra te confronta tanto que tú prefieres irte y abandonar. No vaya a ser que de pronto no tengas miedo de crecer. Dios tiene cosas grandes para ti que te van a dar más satisfacción que lo que crees tú que te va a dar, lo que el mundo te está ofreciendo. Si lo que tú quieres es sentir, si lo que quieres es eso, sentir, crece en el conocimiento y vas a ver a dónde te va a llevar
a darle maravillas a tus hijos, a tu familia, a tu contexto, a todo lo que te rodea. Escucha, iglesia, no tengas miedo. Tenemos que aprender a crecer, tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento. Segunda de Pedro 3:18 lo dice. Antes bien, creced. Miren lo que dice, antes bien, creced. ¿En qué? En la gracia y ¿qué? Y en el conocimiento. Vuelve y lo repite. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escucha, iglesia, en nuestro esfuerzo por crecer en el conocimiento de Dios hay bendición. Cuando nosotros nos esforzamos por crecer en el conocimiento de Dios, vamos a ver beneficios, porque eso de alguna manera multiplica la gracia y la paz en nosotros. Por eso el texto que leímos dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, iglesia, eso nos enseña a nosotros que la gracia y la paz de Dios se multiplican. Hasta ahí nos podemos entender con cualquiera. Pero tenemos que empezar a entender un poquito la palabra, porque la palabra dice que la gracia y la paz se multiplican, pero en el conocimiento. Wow. Por lo tanto, si yo no estoy concentrado en la necesidad de adquirir conocimiento, tampoco voy a ver la gracia y la paz multiplicadas en mi vida. ¿Me estoy haciendo entender? Miren lo vital de esto. La gracia y la paz se multiplican, pero en el conocimiento. Y la palabra que se usa ahí para conocimiento, que la hemos estudiado muchas veces, si alguien se acuerda, no sé, es epignosis. ¿Se acuerdan o no? Lo hemos visto aquí muchas veces. Epignosis, familia. Y epignosis habla del pleno discernimiento de Dios obrando en el corazón de nosotros, porque es en el corazón donde de alguna manera nosotros podemos experimentar una verdadera transformación. No es un proceso intelectual. Es la certeza a nuestro espíritu de esa verdad en Cristo que nosotros estamos recibiendo. Por lo tanto, iglesia, cuando yo entiendo, y no solamente entiendo, sino cuando yo pongo en práctica ese conocimiento, eso se convierte en sabiduría de Dios para nuestras vidas, en sabiduría de Dios para todos los que me rodean. No hay nada más sabio que yo poner en práctica ese conocimiento que recibo. Eso es sabiduría. No sé si me hago entender. Es decir, lo que yo ejecuto en el ejercicio del conocimiento hace que esa gracia y que esa paz se multipliquen, iglesia, en nuestras vidas. Escúcheme, lo que yo ejecuto en el ejercicio del conocimiento, no en el ejercicio del rito. Ojo con esto, que esto es muy importante entenderlo, porque de alguna manera lo que nosotros vemos efectuarse en la vida evangélica muchas veces es eso, el rito, la ceremonia. ¿Aló? Entonces estoy hablando de que en el ejercicio del conocimiento, no en el ejercicio del rito, no en el ejercicio de la ceremonia, no en el ejercicio de la tradición, no en el ejercicio de la religión, iglesia. ¿Cuántos se acuerdan que la Biblia habla de los hijos de Elí? ¿Y los hijos de Elí qué eran? Sacerdotes. Eran sacerdotes. Ellos estaban comprometidos con la ceremonia. Ellos estaban comprometidos con el rito. Ellos estaban comprometidos con actos religiosos, pero la Biblia enseña que eran hombres impíos, que eran hombres pecadores, iglesia. Ellos estaban en la casa de Dios, estaban comprometidos, iglesia, pero eran hombres impíos, dice la Biblia, porque no tenían ¿qué? Conocimiento. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Mire, los hijos de Elí eran hombres, esta gente más rápida que yo, wow. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento. Wow. Mire, ¿de dónde viene el tema? Y usted me dirá, sí, pastor, pero es que eso lo decía Pablo. No, lo dice el Señor. Estos señores eran sacerdotes, comprometidos con la religión, comprometidos con todo con todo lo ceremonial. Pero la Biblia dice que eran hombres impíos. Por lo tanto, iglesia, esto me lleva a mí a entender algo importante, y es que la falta de conocimiento puede llevar a la gente a hacer actos religiosos fuera de la voluntad de Dios. ¿Aló? Donde radica la importancia de saber a dónde me dirijo yo a escuchar palabra. Porque la falta de conocimiento puede llevar a la gente a efectuar ceremonias, ritos, pero fuera de la comunión con el Espíritu,
fuera de la comunión en el Espíritu, fuera de la voluntad de Dios. Por eso hay gente que puede ministrar con aparente unción, pero fuera del propósito. Claro, a usted le hablan de unción, pero cuidado, nosotros ya tenemos el suficiente conocimiento para discernir dónde hay un mover religioso y dónde verdaderamente entienden que la unción del Espíritu Santo mora en mí por el Cristo que me habita, por la potencia de su gloria. Hay gente que puede ministrar con aparente unción pero fuera del propósito. ¿Por qué? Porque, iglesia, el conocimiento es el que hace que la gracia y la paz se multipliquen, no que se suman, no que se añaden, se multiplican. ¡Wow! La Biblia no dice ni siquiera que se suman, dice que se multiplican. Por lo tanto, es en el conocimiento donde yo soy un factor multiplicador en el reino y para el reino. Es en el conocimiento. Fíjese usted lo importante de lo que le estoy diciendo. En la medida que usted viene, en la medida que usted conecta con esta palabra, en la medida que usted entiende la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo resucitado, en la medida que usted empieza a entender todo este contexto del reino de Dios, en la medida que usted trasciende en esto, usted es un factor multiplicador en la gracia y la paz para su familia, para sus hijos y para todo el entorno donde usted se mueve. Es en el conocimiento, familia. ¿Por qué? Porque Dios multiplica a través de la fe, a través de mi fe, a través de mi compromiso, a través de mi lealtad, a través de mi fidelidad, iglesia. ¿Para qué? Para que esa gracia y esa paz que son multiplicadas en mí lleguen a los demás. Para que esa gracia y esa paz que a través de este conocimiento se vienen multiplicando en mi vida, lleguen a mis hijos, lleguen a mi familia, a mis hermanos. ¿Alguien está entendiendo esto? Pero es vital que nosotros entendamos lo que Dios nos está diciendo a través de los años en la congregación. Y esa es la única manera de que nosotros vamos a poder disfrutar como cuerpo, unidos, no solamente juntos, sino unidos, es decir, unánimes en un mismo espíritu, unánimes en un mismo pensar de todo lo que Dios ya nos dio. La diferencia está en que aquel que se mueve en una aparente unción, de alguna manera fundamenta lo que suelta para que la gente esté esperanzada en lo que Dios le va a dar. ¿O no se acuerda cómo era la cosa? Para que la gente esté siempre esperanzada en lo que Dios le va a dar. Yo estoy hablando de que nosotros unidos como cuerpo, como iglesia, en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, en un mismo entender, en un mismo conocimiento, entonces de alguna manera nosotros podemos disfrutar como cuerpo de lo que Dios ya nos dio. Versículo 3, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3, que dice la Biblia: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el ¿qué? Conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, que nos llamó. Oh, familia, lo voy a repetir: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ¿nos han sido qué? ¿Nos han sido qué? Dadas. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida, y ahí no está hablando de la vida bios. ¿Se acuerda que hace muy poquito hablábamos y hacíamos énfasis en eso? Está hablando de la vida zoé, la vida de Dios, la vida increada, la vida del Espíritu. Por lo tanto, esa vida superior, iglesia, nos ha sido dada por su divino poder. Ya nos ha sido dada por su divino poder, iglesia. La pregunta es: ¿cómo estamos usando esto? Esto, iglesia. Porque tenemos que entender que Dios, para poder entregarnos esto, usa un medio. Dios siempre usa lo que tiene para bendecir a su pueblo, y Él usa un medio para esto. La pregunta es entonces: ¿cómo podemos llegar nosotros a que esto sea efectivo en nuestra vida? ¿Cómo vamos a llegar nosotros a hacer efectiva la participación en la naturaleza divina? Sencillo: solo mediante el conocimiento de Cristo. Dice la Biblia que las cosas que pertenecen a la vida de Dios, y el conocimiento nos enseña a nosotros que esas cosas que pertenecen a la vida de Dios no están en el cielo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Con uno que me lo diga me voy de aquí satisfecho, contento. Amén. Aplauso para Héctor. Aplauso para Héctor. Claro, lo tenemos que entender.
las cosas, esas cosas de las que está hablando la palabra, siempre nos han enseñado que están en el cielo y que nos tenemos que morir para ir a por ellas. Así que esfuércese en santidad. Sea santo, se va a ir al infierno. Eso es lo que te han enseñado. Pero la Biblia realmente nos está enseñando otra cosa, familia. Esas cosas no están en el cielo, están en nosotros, son nuestras por el Cristo que nos habita. Por lo tanto, el amor, la fidelidad, la santidad, el poder, todas esas cosas son nuestras, nos pertenecen. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo con ese patrimonio? ¿Qué estamos haciendo nosotros con ese patrimonio divino que ya hemos recibido por herencia? ¿Qué estamos haciendo, familia? Porque nosotros, la pregunta a mí es clara: si nosotros hemos recibido por herencia amor, ¿por qué hacemos uso del odio? Si nosotros hemos recibido por herencia la paz, ¿por qué hacemos uso de la guerra, de la rabia, de la ira? Iglesia, si nosotros por herencia hemos recibido el perdón, ¿por qué hacemos uso del rencor? ¿Alguien se lo puede plantear? ¿Por qué? Si nosotros por herencia hemos recibido la tolerancia, ¿por qué hacemos uso de la incomprensión, de la impaciencia? ¿Pero por qué, familia? La Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas esas cosas que de alguna manera forman el carácter de Cristo, dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y la vida existe antes de cualquiera de las virtudes, incluyendo la piedad. La vida de Dios en su eternidad. Por lo tanto, las virtudes terminan siendo simplemente el ejercicio de la vida de Dios. Pero el conocimiento de Dios es el primer paso para la vida eterna. El conocimiento de Dios es el primer paso hacia la vida eterna. Lo dice Juan 17:3, cuando nos dice: y esta es la vida eterna. Ese texto lo hemos predicado miles de veces. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocimiento a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, familia, nosotros vamos a empezar a disfrutar de esa vida, la vida Zoé, la vida de Dios, la vida increada, la vida del Espíritu, a partir del conocimiento que se adquiere congregándose, leyendo las Escrituras, tener una comunión con el Espíritu, la lectura de la palabra, interactuar con los hermanos alrededor de la Escritura, alrededor de la palabra. A ver si nosotros por fin aprendemos que la vida eterna no solamente es una existencia sin fin, porque es que confundimos que la vida eterna es una existencia sin fin. No, la vida eterna es conocimiento. La vida eterna es conocimiento de Dios. La vida eterna es comunión con el Espíritu. La vida eterna es disfrutar de su presencia y de sus maravillas, iglesia. Y todas esas cosas ya nos fueron dadas, no nos las van a dar. No venimos aquí para recibirla, ya la recibimos. Venimos aquí para seguir siendo conformados a la estatura del varón perfecto. En el nuevo pacto, iglesia, todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios ya nos fueron dadas. ¿Alguien lo entiende? En el nuevo pacto, todas las cosas que pertenecen al contexto del Padre, del Rey, al contexto de nuestro Cristo, a la vida de Dios, ya nos fueron dadas. Ahora usted me preguntará: ok, pastor, fantástico, estoy aprendiendo esto y lo he escuchado hace mucho tiempo, pero si ya me fueron dadas, ¿cómo las vamos a disfrutar? ¿Cómo vamos a hacer para disfrutarlas? Sencillo: por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ¿quieres empezar a disfrutar de esas cosas que ya nos fueron dadas? Sigue creciendo en el conocimiento de Cristo. Y déjeme decirle, yo le tengo una noticia: todos, absolutamente todos los que me están escuchando, podemos operar en el conocimiento de Dios, porque todos hemos sido dotados de inteligencia espiritual. Todos. En esa medida de Cristo que tú posees, que tú tienes, ahí tienes lo necesario para el cumplimiento del propósito. Todos hemos sido dotados de inteligencia espiritual.
¿Por qué usted hasta hoy no se lo ha creído? A veces no nos enteramos, pero usted no se lo ha creído, porque muchos líderes religiosos que hemos tenido, de alguna manera se han mofado de nuestras capacidades, porque o no lo han dicho, o no lo han querido decir, o no lo saben, que no se trata de mis capacidades, sino de la potencia del Cristo que nos habita. Todos, por ese Cristo que tenemos lo necesario, la inteligencia espiritual, iglesia. Y de alguna manera se han mofado. ¿Por qué? Porque hay muchos líderes religiosos que no se sienten orgullosos de los hermanos, iglesia, y menosprecian a los hermanos. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Mateo capítulo 5, versículo 22. El Señor dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio. Esa palabra necio ahí quiere decir, perdóname la expresión, quiere decir estúpido. Y suena muy fuerte. Suena muy fuerte, pero ¿sabe? Sin darnos cuenta, a veces nos han tildado de eso. Nos han tildado. Y luego dice: a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, y fatuo quiere decir tonto. Tonto. Cualquiera que diga tonto a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, iglesia, de alguna manera menospreciar la inteligencia espiritual de un hermano entendido nos saca a nosotros de los privilegios en el nuevo pacto que el reino nos está ofreciendo. Mire lo delicado de esto. Por eso todas las personas que ignoran la naturaleza del nuevo pacto, esas personas siguen clamando, iglesia, para que se les cumpla las promesas. Iglesia, todas las personas que de alguna manera ignoran el nuevo pacto siguen clamando por aquello que ya nos ha sido dado. Siguen clamando por aquello que ya nos ha sido dispensado. Pero déjame decirte, yo no puedo pedir más amor. No puedo pedir más amor. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo ya expresó todo su amor. ¿Aló? Hay gente que pide más fe, pero yo no tengo por qué pedir más fe, porque la Biblia dice que a todos ya se nos dio una medida de fe. Si Dios decidió darte a ti una medida de fe, ¿qué haces tú pidiéndole más? Dios ya nos dio una medida de fe. ¿Para qué? Para operar en su conocimiento. Por eso es que yo no puedo decir Dios te bendiga, hermano. Yo le digo a usted bendecido, pero todavía manejamos un lenguaje que, queramos o no queramos, está por fuera de la voluntad de Dios, de lo que Dios ya hizo. Entonces yo no puedo negar la obra de Dios, ni siquiera en mi palabrería cotidiana. Yo no puedo decir Dios te bendiga, porque la Biblia dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, si Dios ya me bendijo, ¿qué hago diciendo yo Dios te bendiga? Oh, familia, si nosotros ignoramos los derechos legales que el nuevo pacto ya nos otorgó, no vamos a poder disfrutar de las maravillas y los privilegios que ese pacto nos ofrece. Digan amén. ¿Cuántos están entendiendo esto? Esto es vital entenderlo, familia. Por eso, ¿sabe una cosa? Lo que nos lleva a nosotros a la derrota, lo que nos lleva a nosotros de alguna forma a la ira, lo que nos lleva a nosotros a la práctica del pecado, no es el diablo, es la ignorancia. Lo que nos lleva a nosotros a caer, a equivocarnos, no es el diablo, es la falta de conocimiento. Mi verdadero enemigo es la ignorancia, iglesia. Por eso los apóstoles decían constantemente, yo no sé si ustedes lo saben, Romanos capítulo 1 versículo 3. Romanos capítulo 1 versículo 3 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8, porque, hermanos, no queremos que ignoréis. Mire, lo voy a repetir, Romanos 1:13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Primera de Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Segunda de Corintios 1:18, porque, hermanos, no queremos que ignoréis.
Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Segunda de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis. ¿Sabe por qué? Porque la ignorancia son tinieblas. Porque la ignorancia es oscuridad. Entonces el conocimiento es ¿qué? Luz. Si la ignorancia es oscuridad, el conocimiento es luz. Y la Biblia dice, Cristo es la ¿qué? La luz. Y nuestro texto dice que nos llamó de su gloria a la excelencia, por medio de los cuales ha sido preciosas y grandísimas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Mire cómo Pedro aquí describe las promesas como excelentes, como preciosas, como grandísimas. Y es una forma, diría yo, superlativa para describir lo maravilloso de aquello que ya se nos entregó, de aquello que ya nos fue dado en Cristo Jesús. Entonces Pedro no solamente nos está enseñando que Dios nos hizo promesas, sino que ya nos las entregó en Cristo. Pedro nos está enseñando que Dios no solamente nos dio grandes y excelentes, maravillosas promesas, sino que ya nos las entregó en Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es por la fe, iglesia, en el cumplimiento de esas promesas que nosotros vamos a poder ser, ojo, por la fe en el cumplimiento ya efectuado, que vamos a llegar a ser participantes de su naturaleza, o sea, participantes de sus atributos, participantes de sus cualidades, participantes de su carácter. Y en esa participación, iglesia, se nos ha impartido lo necesario para acercarnos a la santidad que solamente fluye de Cristo, no de los hombres. A esa santidad que la religión busca en sus actos, no, es a través del conocimiento de Cristo. Y si yo entiendo esto, entonces la gracia y la paz me son multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, familia, un cristiano entendido simplemente recibe lo que Dios ya hizo. Escuche bien, un cristiano entendido no viene aquí a recibir más promesas para sentirse muy bien, a escuchar más promesas para irse esperanzado. No, un cristiano entendido recibe, acepta, valora, ejecuta, hace lo que Dios ya hizo. Es decir, un cristiano entendido sabe que tiene una herencia porque es hijo. Punto. Ya está. Y eso es un hecho, familia. Lo que le estoy diciendo es que un cristiano entendido recibe una herencia porque es hijo. Por lo tanto, tú no te vas de aquí con una promesa, tú te vas de aquí con un derecho. Y ahí hay una gran diferencia, porque muchas veces nosotros nos vamos a las congregaciones y salimos de ahí con una promesa. De aquí no te vas con una promesa, tú de aquí te vas con un derecho. ¿Sabes por qué? Porque las promesas se le dan a cualquiera. Las promesas se le dan a todos, pero la herencia solo se le entrega a un hijo. Solo se le entrega a un hijo. La herencia es un derecho legal que reclama solo aquel que sabe que la tiene y que está incluido en ese documento. ¿O no? La herencia es un derecho legal que solamente va a reclamar aquel que sabe que es suya y que está incluido ahí, incluido en ese documento. Por lo tanto, cuando yo sé lo que está escrito en el nuevo pacto, entonces yo, por el conocimiento de su gracia, me apropio de eso y lo pongo en práctica. Eso se llama sabiduría. Cuando yo entiendo lo que está escrito en el nuevo pacto, cuando yo entiendo lo que Dios a través de su Hijo Jesucristo diseñó, planteó, escribió y entregó para mi vida, wow, yo me paro con pleno conocimiento y voy a por lo mío. Por eso siempre digo, yo no voy a concebir un cristiano derrotado, amargado, triste. No. Y hablo de un cristiano entendido,
Ahí es donde he venido yo recalcando desde hace algunas semanas el respeto entre nosotros. Porque si aquí crecemos en el conocimiento todos a una, en lo que Dios nos está entregando, yo respeto a mi hermano como una persona entendida en el reino. Es decir, un hijo que ha recibido una herencia, que se ha apropiado de ella porque le pertenece por derecho. Usted es hijo. Y la Biblia no dice en ningún punto que el Señor se haya retractado y haya quitado la herencia a sus hijos. Él es el único que podría haberlo hecho. No, Señor. La herencia te pertenece, iglesia. Por eso es la importancia de yo trascender al conocimiento y entender qué es lo que el nuevo pacto dice y empezar a aplicarlo. ¿Qué es lo que el nuevo pacto nos entrega a nosotros en ese conocimiento? Entonces, fíjese usted, no confunda el conocimiento con usted tenerse que meter ahora a estudiar cosas a veces imposibles, difíciles de aprender. Ame a Cristo, no tenga miedo de estudiar, no tenga miedo de aprender, no tenga miedo de congregarse, no tenga miedo de seguir creciendo, no tenga miedo. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Hay sabiduría en la palabra como no te la imaginas. Y el Señor va a seguir entregando y entregando y entregando de su conocimiento. Y en la medida que nosotros crezcamos más en ese conocimiento, iglesia, las maravillas de lo que Él contiene van a ser expuestas a su iglesia, para que su iglesia lo tome para sí, porque conoce que tiene derecho, porque somos hijos de Dios. Es una herencia que nos pertenece, iglesia. Y cuando tú entiendes eso, no hay diablo que te lo quite, no hay problema que te lo quite, no hay crisis que te lo quite, no hay pecado, no hay enfermedad, no hay nada que te lo pueda quitar. Oh, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Dios quiere una iglesia comprometida en ese conocimiento. Una iglesia comprometida más allá de los actos religiosos como los hijos de Eli, sino comprometida en la mente de Cristo, entendiendo que a través del conocimiento de esa mente, familia, no solamente crecemos como hermanos, sino como personas para llevar ese crecimiento a nuestros hijos y a nuestras familias. Es ahí. Déjeme decirle que yo conozco a las personas que se han sostenido en esta palabra. Y hoy veo matrimonios consolidados, trabajos consolidados, sueños consolidados, proyectos consolidados. ¿A través de qué? De la potencia de su gloria, no de otra cosa. Y déjame decirte, puede que no seamos los más ricos, pero ahí no está. Esta mañana me sorprendió la oración de mi niño. Mi esposa les ha contado que siempre nos venimos en el coche orando y oramos por turnos. Él dice pito, pito, gorgorito, y le va a dar el turno al que sigue, o sigue la pastora, o sigo yo, o Patricia cuando venía con nosotros. Patricia se la llevó Julián, ¿ahora qué hace? Pero mi niño decía, le salen unas cosas, hablaba de mansedumbre mi niño con un lenguaje, y de pronto decía: Padre, yo sé que lo más importante no es el dinero, sino tu presencia en nosotros. Y yo, pero ¿qué es esto? ¿Sabe una cosa? Que esta palabra sale por aquí y se filtra por allá y entra a la superiglesia infantil y llena a nuestros niños de la verdad de Dios, de la verdad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hablar esta palabra. Mire, familia, entiendan ustedes que estamos en un contexto difícil. Sus niños están en peligro. El poder del mundo es tremendo, de los medios de comunicación, de lo que ellos están comiendo, viendo por televisión, escuchando en los colegios. Es brutal. Por eso nosotros tenemos que hacer un contrapeso espiritual muy fuerte, para que ellos se levanten con valores no solamente morales, no. Estoy hablando de valores espirituales, con conocimiento. Porque eso es lo único que nos va a hacer a nosotros crecer en la gracia y en la paz del Espíritu de Dios. En la gracia y en la paz. Yo creo que hoy tenemos que salir de aquí. Si usted ha escuchado bien esta palabra, si quiere vuelvo a empezar. Pero tenemos que salir de aquí con
con un proyecto de vida espiritual más fuerte y más poderoso del que teníamos. Y entender la necesidad de crecer en el conocimiento, porque es un llamado de Dios. Dios está reclamando a la iglesia que crezca en ese conocimiento, que vamos a más, que tenemos que seguir alimentando nuestro espíritu con esta palabra. Toda la escritura nos invita a nosotros a crecer en ese conocimiento. Y cuando yo todo lo que escucho aquí lo pongo en práctica, eso se llama ¿cómo? Sabiduría. Esa es la sabiduría de Dios, iglesia. Por eso les decía yo que la sabiduría es la praxis del conocimiento. Esa es la sabiduría de Dios. Y ahí es donde yo empiezo a detectar tus palabras, tus reacciones, nuestras palabras, nuestras reacciones, nuestra manera de pensar. De alguna manera desemboca nuestra manera de hablar, de ser, de hacer, de ejecutar, de reaccionar. ¿Y eso qué va a mostrar? Simplemente lo que está fluyendo en mi vida. ¿Cómo yo estoy poniendo en práctica o lo que recibo del mundo o el conocimiento que estoy recibiendo de parte de nuestro Señor Jesucristo? Así, familia, de que en estos días les decía que lo que venía era más grande. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Usted prepare el espíritu de su mente y ore en esa dirección. Ore en esa dirección. Simplemente usted diga: Espíritu Santo, yo hoy dispongo mi vida para escuchar tu palabra. Dame conocimiento y dame la capacidad para poner ese conocimiento en práctica y poder ser sabio en mi vida cotidiana, en la toma de decisiones, en mi conversación, en mis reacciones, en las cosas que hago, en la manera como cuido a las personas que tú has puesto a mi lado. Señor, enséñame a rodearme de la gente correcta. Aleja de mí a los mentirosos, a los traicioneros, a los engañadores, a los fatuos. Aleja de mí, Padre Santo, a todas aquellas personas que de alguna manera le han hecho daño a tu cuerpo, a tu iglesia. Porque finalmente terminamos siendo como las personas que nos rodean. Señor, pon a mi lado personas que quieran crecer en el conocimiento del Espíritu, para que la gracia y la paz sean multiplicadas y yo poder multiplicarlas en otros. Gracias, Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, por la realidad de tu Espíritu en nosotros, por el conocimiento que traes a nuestra mente. Gracias, Señor, porque nuestra mente ha trascendido más allá de las emociones, del sentir, del deseo, Señor, de movimientos espirituales. Y hoy podemos entender que nuestro espíritu necesita conocimiento, iglesia. Dile: Señor, yo necesito experimentar de una manera real esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Yo necesito, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, esas cosas que ya nos han sido dadas, se hagan realidad en mi mente espiritual. Que yo las vea, las aplique, las ponga en práctica en mi vida de una manera efectiva, como hijo de Dios, como gobernante de tu reino. Señor, permíteme salir del contexto que de alguna manera gobierna mi vida del mundo, la economía, la política, la cultura, y deja que esas cosas sean sujetas y sometidas a tu poder y a tu gracia, que habitan en mí. Gracias, Señor, porque yo sé que en la medida que tú me has dado de Cristo, poseo todo lo necesario para cumplir de una manera efectiva con el propósito de bendecirte, con el propósito de manifestarte en todos los contextos donde yo me muevo. Señor, bendigo hombres y mujeres que están aquí,